Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. En Estados Unidos, Matt Gaetz decidió retirar ayer su aspiración a ser el fiscal general de Donald Trump. ¿Cómo se llegó a este punto? En México hay polémica porque el Congreso ha decidido eliminar organismos como el INAI, encargado de la transparencia. Hoy, la historia. Chile quiere construir un megapuerto igual o mayor al de Chancay en el Perú. Empresarios estadounidenses han mostrado interés. Aquí, los datos. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Miel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 22 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos han empezado a surgir más problemas en torno a algunas de las personas que el presidente electo, Donald Trump, quiere nombrar tan pronto se instale nuevamente en la Casa Blanca. Ayer, el indudable protagonista fue Matt Gaetz, a quien quería como fiscal general. Gaetz, de 42 años y que fue representante a la Cámara por la Florida, renunció ayer a su aspiración. En un mensaje en las redes sociales, dijo que su proceso de confirmación en el Senado se había convertido en un agente distractor de la transición al nuevo gobierno. Trump le agradeció el gesto y horas después dijo que en su reemplazo nominará a la exfiscal general de la Florida, Pam Bondi. Matt Gaetz se enfrentaba a graves cuestionamientos desde que Trump anunció que pensaba designarlo secretario de Justicia, es decir, fiscal general. Los cuestionamientos, episodios de drogas y de sexo con menores constaban en una investigación del Congreso. Ayer el representante Sean Casten dijo que deberían publicarse, aunque Gaetz hubiera renunciado a su escaño, pues algo así no puede ocultarse bajo la alfombra. No workplace would allow that information to be swept under the rug simply because someone resigned for office. It matters for the integrity of the law, it matters for the integrity of this House, and it matters for the respect that we expect the American people to give us, that those of us entrusted with this job will uphold the United States as a land where all are treated equally under the law. Casten, un demócrata de Illinois, agregó que la verdad debe conocerse para que ningún estadounidense esté por encima de la ley. Pero, ¿cómo llegó a este punto el caso de Matt Gaetz? Llamamos a Washington a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio, que lo ha seguido muy de cerca. Juan Carlos, el excongresista de Florida anunció ayer en las redes sociales que renuncia a ser el próximo fiscal general de Estados Unidos porque ese cargo tenía que ser confirmado por el Senado. Y esto era algo que se planteaba como una batalla muy difícil que se había complicado todavía más en las últimas horas. Pese a que los republicanos consiguieron el control de la Cámara Alta en las elecciones de principios de mes, pero es una mayoría muy ajustada la que tomará posesión en enero. Y el nombramiento de Matt Gaetz había generado todo un terremoto en el Capitolio, también entre conservadores, como ya contamos en este podcast, con lo que había serias dudas de que pudiera obtener los votos suficientes para ser confirmado. Dudas que se aceleraron en los últimos días. Gaetz fue investigado durante meses por la Cámara de Representantes por acusaciones muy serias relacionadas con consumo ilegal de drogas, tratos de favor, obstrucción y una supuesta relación con una menor de 17 años. El informe con las conclusiones de la investigación estaba a punto de ser publicado la semana pasada, justo cuando Trump anunció el nombramiento de Gaetz como fiscal general. Entonces Gaetz, ese mismo 13 de noviembre, dimitió de su escaño, de su asiento como congresista, con lo que la investigación y el informe quedaron en el aire. El Departamento de Justicia también había investigado a Gaetz por presunto tráfico sexual relacionado con menores, pero ese caso se cerró
el año pasado, sin cargos, en justicia, mientras que la investigación continuaba en el Congreso. El miércoles de esta semana, los republicanos mantuvieron varias reuniones para hablar de Gates y reunir los apoyos suficientes para poder confirmarle en el Senado, con incluso llamadas directas de Trump para aumentar la presión. Además, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, uno de los republicanos más poderosos de Washington, dijo que no a publicar el informe final de la investigación a Gates, que siempre ha negado estas acusaciones. Eso mismo, ese no, lo reiteraron una mayoría de conservadores en una votación del Comité de Ética. Pero entonces el informe comenzó a filtrarse y varios medios publicaron que una mujer había testificado que mantuvo relaciones sexuales con Gates cuando tenía 17 años, testimonio avalado por testigos. Además, otras 2 mujeres habían declarado haber recibido pagos de Gates a cambio de favores sexuales. Y se decía aquí en Washington que iban a salir a la luz más cosas estos días. Así es como llegó ayer jueves la retirada de Gates, diciendo que no quería ser una distracción para el nuevo gobierno de Trump. Esto es un recordatorio de que el poder de Donald Trump en Washington tiene límites, pese a su rotunda victoria electoral, ya que los republicanos controlarán tanto el Senado como la Cámara de Representantes. La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general y lo particular, como dicen allá, ayer un proyecto de reforma a la Constitución que hará desaparecer 7 órganos estatales y entes autónomos del Estado, lo cual ha generado muchas reacciones. El resultado fue de 332 votos a favor y 119 en contra. La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador votó en bloque. El proyecto pasa al Senado, que seguramente le dará luz verde. Uno de los organismos que van a desaparecer es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, que ha ayudado a aclarar episodios turbios en la vida política reciente de México. Sobre el tema se pronunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Pero las funciones van a Pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. El INAI fue útil para ventilar escándalos como el de la Casa Blanca, una mansión de $7 millones construida para la esposa de Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera, por el grupo IGA. Esa empresa tuvo contratos jugosos cuando Peña Nieto fue gobernador y luego presidente. Aparte del INAI, también serán eliminados órganos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación. La idea detrás de su desaparición es reducir gastos del Estado. Pero sin duda nada ha causado más polémica que la desaparición del INAI. ¿Es esa una decisión apropiada? Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México a la politóloga Carolina Gilas, profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Juan Carlos, por primera vez creo que te contesto de manera clara y contundente un no. Absolutamente no, no es una buena idea, todo lo contrario. Es una decisión con profundas y negativas consecuencias para la política mexicana, para el sistema político mexicano, para la democracia mexicana. ¿Por qué es así? Uno, sabemos, y no solo en México, sino en todo el mundo, los gobiernos prefieren vivir en la opacidad, prefieren resolver sus asuntos, tomar sus decisiones sin rendir cuentas, sin transparentar,
tanto las decisiones en sí como las razones de estas decisiones y, por supuesto, con mucha frecuencia, todo lo que tiene que ver con decisiones presupuestales, contrataciones, donde hay muchas áreas grises, oportunidades de opacidad, de corrupción. Entonces, en este sentido, es definitivamente negativo que desaparezca el INAI porque ha sido esa institución que ha permitido en México a transparentar lo que hacen los gobiernos, ha permitido tanto al propio sistema político, pero también, por ejemplo, a la academia, al periodismo de investigación, a destapar casos de corrupción muy importantes, de alertar sobre decisiones con consecuencias negativas. Eso se va a perder porque no hay manera de que el gobierno lo haga de la misma manera, con la misma transparencia, compromiso y calidad como lo está haciendo el INAI. Segundo, está el tema de los datos personales, porque el INAI no solo está a cargo de la transparencia de la actividad gubernamental, pero también es ese ente en México que cuida los derechos de las personas en términos no solo de acceso a la información, pero también de la protección de nuestra información que está en manos del gobierno, de otros entes privados, hoy con todo ese tema también de redes, de uso de las nuevas tecnologías. Y es muy importante que haya, ¿no?, esa entidad, que haya alguien que cuide los derechos. Y tercero, hay que leer esa reforma dentro de esa tendencia que se está dando hoy en México de fortalecer los poderes, las facultades políticas del Ejecutivo a justo costa de otros poderes, en particular de los órganos autónomos, y eso pues definitivamente no implica más democracia, sino implica menos democracia. Así que por estas tres razones, definitivamente contesto con un fuerte no. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El jueves de la semana pasada fue inaugurado en el Perú el puerto de Chancay, con una inversión inicial de $1.300 millones y con desembolsos que llegarán a los 3.500 millones, el puerto se convertirá en el número 1 de Sudamérica. Una vez terminado, el de Chancay será uno de los 3 puertos comerciales más destacados de la costa pacífica del continente americano. Estará al lado del de Long Beach, en California, y del de Manzanillo, en México. El puerto de Chancay se construye con capital chino. Por eso la ceremonia de inauguración estuvo encabezada desde Lima por los presidentes del Perú y de la China, Dina Boluarte y Xi Jinping. Pero oigan esto, ahora Chile también quiere competir. Eso quedó muy claro hace 4 meses en un discurso de su presidente, Gabriel Boric. El puerto exterior de San Antonio tiene máxima prioridad para nuestro país. Cuando todas sus obras finalicen, este puerto va a ser el terminal portuario semiautomatizado más moderno del Pacífico Sur y una pieza clave para defender nuestra posición como puerta de entrada y salida del continente. Estas son inversiones de largo plazo, que tienen que tener visión de Estado, pero que si no se hacen, retrasan la competitividad de Chile en un mundo cada vez más integrado. El puerto de San Antonio es el principal puerto comercial de Chile, situado en la región de Valparaíso y a 113 kilómetros de Santiago, la capital. Ahí se mueve el 45% de la carga comercial del país. Lo interesante es que el puerto está en proceso de modernización. En esto tiene que ver lo que dijo Boric en su discurso, que acababa de estar en una reunión en Paraguay, donde se habló de terminar carreteras que comuniquen a ese país, al norte del Brasil, al norte de la Argentina y a Chile. Así habrá más comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico. Pero en todo esto hay una novedad, y es que Estados Unidos está organizando una misión de empresarios que quieren vincularse al puerto de San Antonio. La noticia la acaba de dar en Tele 13 desde Washington José María del Pino, también corresponsal de NTN 24. Ayer lo llamamos. La misión de potenciales inversionistas tecnológicos en los puertos de Chile, particularmente el puerto de San Antonio, que es hoy el puerto más grande de Chile, comenzó antes de la inauguración en Chancay y comenzó la ronda de negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos y todos los países que tienen misiones diplomáticas en Washington, D.C.
Lo que llamó la atención de la diplomacia chilena fue que se le notificó al embajador en Washington, D.C., Juan Gabriel Valdés, que en esta oportunidad su interlocutor habitual, que es el embajador para los asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, no sería el interlocutor, sino que sería el subsecretario del Departamento de Estado, Kurt Campbell. Y por eso mismo, Chile decidió mandar a su símil de Chile, la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Gloria de la Fuente. En esa conversación, Estados Unidos le manifestó a Chile la intención de invertir fuertemente en materia tecnológica en el país. Y la respuesta de Chile fue que para ellos el foco prioritario es la modernización de su plataforma portuaria, básicamente porque en ese momento estábamos a 2 meses que se inaugurara Chancay, y en Chile, por ejemplo, el proyecto de Puerto Adentro, Puerto Mar Adentro, que tiene San Antonio, está detenido hace más de 10 años. Entonces hay necesidad y urgencia en Chile por modernizar sus puertos. A Estados Unidos la respuesta de Chile le vino como anillo al dedo, y de hecho activaron rápidamente protocolos. A través de un barco de inversiones se mandató de parte del Departamento de Estado la creación de un conjunto de potenciales inversionistas que viajarían a Chile. De hecho, esta semana ya tenemos reportes de que la Embajada chilena en los Estados Unidos junto al Departamento de Estado están ultimando los detalles de lo que va a hacer esa gira. Una gira que, insisto, va a llegar a San Antonio, con una primera misión. En San Antonio se abrirá una licitación para un puerto seco, un puerto mar adentro, que costará alrededor de $4.000 millones. Y es verdad, Estados Unidos no tiene una gran tradición de operación logística de puertos. No es el país que más se destaque por ello en el mundo, pero sí tecnológica. Lo que nos han podido decir a nosotros en los reportes es que la idea es que Estados Unidos conduzca toda la parte de optimización y toda la inversión en tecnología y optimización del puerto, aunque eventualmente el operador final sea otro, aunque me dicen también off the record que no puede tener capitales chinos. ¿Cuál es la idea detrás de toda estrategia? Que el puerto de San Antonio, apalancado con capitales occidentales, sea la competencia de Chancay, sobre todo si es que Donald Trump decide cumplir su promesa de imponerle aranceles a los países que exporten a través de Chancay sus bienes y sus productos en general hacia el Asia y Pacífico. Así que por ahora es una buena idea que tendrían las diplomacias de ambos países, pero no tenemos fecha confirmada del viaje. Lo que sí sabemos es que esto avanza y ya el lunes de esta semana la Embajada de Estados Unidos en Chile le ha solicitado formalmente al actual operador del puerto de San Antonio recibir comitivas comerciales desde los Estados Unidos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En la Argentina, el juez federal Julián Ercolini citó a declarar el 11 de diciembre al expresidente Alberto Fernández, acusado de haber golpeado y amenazado a la ex primera dama Fabiola Yáñez. La indagatoria fue solicitada por el fiscal Ramiro González, para quien Fernández cometió delitos que podrían significarle 18 años de prisión. Ercolini también citó al expresidente a declarar por un presunto fraude con los seguros del Estado. En España, el polémico comisionista Víctor de Aldama, que está en prisión, declaró ayer que durante la pandemia le pagó 650.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por una compra de material sanitario. Además, afirmó que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le agradeció en su momento los contactos que hizo con otros gobiernos. Sánchez aseguró ayer que nunca han cruzado una palabra con de Aldama. En el Brasil, la Policía Federal acusó ayer ante el Tribunal Supremo al expresidente Jair Bolsonaro por haber intentado dar un golpe de Estado. La policía dice que Bolsonaro trató de impedir la posesión el 1 de enero de 2023 de Lula da Silva, que lo había derrotado en las elecciones, pero que altos mandos militares se negaron a colaborar. Bolsonaro está inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2030. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.